Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y es un gusto para mí estar de nueva cuenta en otro video aquí con todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente martes, ya 29 de julio. El día de hoy ya casi estamos a pocos días para que se termine este mes. Bueno, pues el día de hoy quiero que me acompañen a ver varias noticias que se dieron el día de hoy entre tantas que han estado, pero quiero hablar precisamente de Lady Polanco, que han estado saliendo muchas ladies recientemente. Lady Racista ayer hizo un video de ella acerca de toda la polémica que se armó ahí en su segunda audiencia, donde varios manifestantes la estuvieron esperando. Al final de cuentas no salió, pero también hubo un fuerte dispositivo de policías para resguardar toda esta zona y que no pasaran las mismas agresiones de la primera audiencia que tuvo Lady Racista. Jimena N, mejor conocida como Lady Racista. Pues el día de hoy quiero que me acompañen, que de una información pendiente ya resulta que ya le dieron una sanción cierta, la vincularon a proceso donde le van a estar dando pues tiene que hacer varias cosas para vida de resaldar todo el daño que hizo al policía. Vamos a hablar de eso más adelante, también de la sanción que le aplicó el juez a Lady Racista. Y bueno, pues vámonos a ver toda esta noticia de las ladies, Lady Polanco y Lady Racista. Despidieron a Lady Polanco y vincularon a proceso a Lady Racista. Vámonos. Primeramente quiero mostrarles algunas imágenes. Recordemos que Lady Racista o Jimena N se volvió muy viral por este video que ahorita les estoy presentando de este lado, por lanzar insultos racistas y clasistas a un policía de tránsito de la Ciudad de México. Ella en un principio se estacionó mal ahí en la Ciudad de México, en la parte de afuera de un restaurante. Pero no solamente se estacionó mal, sino que no pagó el parquímetro, y esto ocasionó que un policía de tránsito pues le iba a poner un inmovilizador, una araña como le dicen comúnmente, pero no, esto hizo que ella se enojara, se encabronara más, y pues se hizo muy viral su reacción y unos insultos muy lamentables, muy racistas y clasistas. Vamos a ver un poco de lo que sucedió en ese momento. ¡No me estés insultando! ¡No me estés insultando, pinche negro! ¡No me estés insultando, culero! ¡A huevo! Odio a los negros como tú. ¡Los odio! ¡Por nacos! Muy lamentable toda esta actitud que ella tiene. Pues tuvo un resultado todo esto que hizo ella, que pues la llamaran ahí en los juzgados de la Ciudad de México. El día de ayer lunes pues sucedió su segunda audiencia de Jimena N, pero resaltó bastante que ahí afuera de estos juzgados pues pusieron un fuerte dispositivo de seguridad. Ahí vimos pues aproximadamente se contaron 50, de 50 a 60 policías que estuvieron ahí en pues afuera de los juzgados, para que no pasaran nuevamente las agresiones que vimos. Ahí están todos los policías del día de ayer lunes 28 de julio. Pero todo esto se dio precisamente para que no se dieran estas agresiones que vimos la semana anterior en su primera audiencia. Estás fea, pinche flaca horrorosa. ¡Vete a tu país! ¡Aquí no te queremos! ¡Vete a tu país! ¡Vete a tu país! Por racista, pinche racista. Estás fea, pinche flaca horrorosa. ¡Vete a tu país! ¡Aquí no te queremos! Todas estas agresiones se dieron en la primera audiencia de Jimena N, mejor conocida pues como Lady Racista. Le aventaron muchos objetos, agua, refrescos. Ahí vemos algunas botellas de plástico de refresco, pero también comentan que algunos líquidos de dudosa procedencia, que no se ha determinado con exactitud qué fue, pero algunos dicen que es
bueno, se le señala como agua de riñón, ya ustedes sabrán qué tipo de agua es, pero todo esto fue, como les dije, la semana anterior, en la primera audiencia, que pues un juez dictaminó que se realizara otra audiencia, una segunda, este lunes. Es lo que vimos el día de ayer con este fuerte dispositivo de seguridad, como les digo, que pues ahí la policía de seguridad ciudadana pues puso un montón de policías para que no sucedieran nuevamente estas agresiones que se dieron, muy, muy terribles. No obstante de eso, hubo bastante gente que la estuvo esperando ahí a Jimena N., mejor conocida como Lady Racista. Bastantes manifestantes se dieron lugar ahí en la segunda audiencia, pero no salió. La estuvieron esperando bastante tiempo, pero resulta que salió por otra puerta de los juzgados. Ahora no pasó lo de la semana anterior. Y pues la gente que iba con bocinas, que ya estaba preparada hasta con huevos, ahí vemos, le empezaron a tirar huevos al juzgado por haber pues dejado que Jimena se fuera por otra puerta, que no fuera esta, la del frente. Estuvieron bastantes ciudadanos ahí esperándole. Vamos a ver algo de ese momento. Policías, vamos a darle al tribunal, porque claro, por supuesto que sí podemos darle al tribunal. A ver si tengo suficiente tino. Otro. Al tribunal. Al tribunal. Puede venir y decir pinches prietos y eso porque se hizo viral. Pero cuando ustedes están en la calle, por supuesto que también sufren discriminación. Por supuesto que también los insultan a ustedes. Por supuesto que sí. Y entonces este tribunal asista por la parte de atrás. Hasta arriba. Esos juegos te tocan a ti, tribunal. Por haber sido tan omiso y haberla dejado salir. Pues ahí pueden ver, le estuvieron lanzando huevos al tribunal porque pues no salió Lady Racista. La sacaron. También yo rechazo toda la violencia, sea cual sea, verbal o física. Está mal. Ya yo siento que ya el hecho de que Jimena se haya viralizado este video, se hizo muy viral en todas las redes sociales, en los medios, se difundió hasta pues mundialmente, por todos lados andaba este video. Y yo siento que ya con el escarnio público que se le hizo a esta mujer, pues ya es más que suficiente. Va a tener mucho tiempo va a pasar mucho tiempo antes de que olvide toda esta situación, más aparte la vergüenza que pasó con su familia, con sus amigos, sus conocidos o también los conocidos en el trabajo, sus colaboradores de trabajo. Pues qué vergüenza trabajar con una persona así. Entonces yo siento que ya todo ese escarnio público ya ella ya lo está pasando, lo está viviendo y ya lo está pagando. Entonces, como aparte agredirla, pues ya siento que está de más todo eso. No está bien por parte de los mexicanos que reaccionemos así. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Aparte de toda esta situación, como les digo, aparte de este video, pues que se hizo viral, esto fue el 28 fue a inicios de julio, pero el 28 de julio, ayer precisamente tuvo su segunda audiencia ahí en los juzgados de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, donde un juez también un juez de control determinó vincular a proceso a Jimena por el delito de discriminación en agravio del elemento de la policía de la Ciudad de México, policía de tránsito. Jimena le va a tener que hacer varias cosas para resaldar toda esta situación. Va a tener que enfrentar un proceso, primeramente, pues sí lo va a pasar en libertad, no la van a encarcelar, pero le aplicaron varias medidas cautelares a Jimena. Entre ellas está una medida pues bastante económica. Va a tener que pagar 97,000 pesos como reparación del daño, casi 100,000 pesos. Pues ya de entrada es una fuerte cifra. Tendrá que pasar también terapia psicológica. Además tendrá que pedirle disculpas públicas al policía que ofendió,
a este oficial que vemos ahí donde le lanza muchos insultos racistas y clasistas, pues le tendrá que pedir perdón. Ya veremos si lo hace públicamente en sus redes sociales o por medio de algún video, no sé, o de forma privada, pero tendrá que pedirle disculpas. También no podrá viajar al extranjero, no podrá salir de aquí de México, del país, y deberá presentarse mensualmente a firmar ahí ante un juez en lo que se determina si sigue o no su proceso. Todo esto durante un plazo de 6 meses. Entonces, sí son varias medidas cautelares que le aplicaron, todo por este video que se hizo bastante viral. Su racismo y clasismo, pues ahí están las repercusiones. Va a tener que pagar casi 100,000 pesos, no va a poder salir del país, se va a estar presentando mes con mes a firmar. También eso de entrada ya va a ser una lata, estar yendo cada rato a los juzgados. Y pues aparte la terapia que va a tener que tomar, que yo siento que sí le hace falta, porque vean, ahí se pone bastante mal. Yo siempre he dicho como que cada vez que veo este video siento como que trae un demonio dentro. ¿Perro? ¿No entiendes cosas buenas? Por eso, ¿quién se está poniendo mal? ¡Ya me voy, dije! Pues ya vete, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer entonces? ¿Qué es lo que quieres hacer entonces? ¡Chinga tu puta mierda esa! Pues quítate, tienes... Sí le hace falta como algo ahí, una terapia muy lamentable. Pues ahí están las repercusiones de toda su clasismo y su racismo, que pues no le resultó nada bien. Por eso yo insisto, aquí en México siempre recibimos con los brazos abiertos a todos los extranjeros que vengan aquí a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestras cultura, de nuestras playas, de todo México. Pero ya el hecho de que vengan y ofendan a los mexicanos, eso no lo perdonamos nosotros, aquí no lo vamos a permitir. Tienen que respetar, cualquier extranjero que venga será bienvenido, pero tienen que respetar a todos los mexicanos. Y pues en el marco de toda esta polémica que se ha armado con Lady Racista, con Jimena N., pues también salió otro video de Lady Polanco, este video también que se ha hecho muy viral. Este video salió apenas esta semana, el 26 de julio, donde se llama Claudia Molinedo, pero a partir de este video se le empezó a conocer como Lady Polanco, precisamente porque sale en un video junto con varias amigas quejándose de un restaurante ahí precisamente en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y pues se queja de este restaurante supuestamente porque habían pagado una cuenta de aproximadamente 25,000 pesos, que pues era mucho, comentaba, y no les importó al restaurante. Las sacaron, le empezaron a correrlas, como, no sé, a levantar el mobiliario, empezaron a prender la luz, a barrer y de alguna forma a correrlas. Ahí vemos al muchacho que les pidió que se salieran ya del restaurante, y pues ella, aún así, con todo esto, después de esta denuncia que ella hizo, se viralizó mucho el video. Después publicó otro video, que la vemos ahí, donde sale a pedir disculpas por toda esta situación. Vamos a ver el primer video. En este restaurante llamado Bagatel en Polanco, donde pagamos casi 25,000 pesos de cuenta, así nos corrieron, nos dejaron afuera. En la calle, afuera, literal, 1:30 de la mañana. Que porque tenían que cerrar. Señoras, porque cierran a la 1 y ya, a la Nos calle. prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida, cual si hubiéramos sido delincuentes que no hubiéramos pagado la cuenta, y una cuenta tan cara como la que nos tocó pagar. Hemos comido en lugares mucho más ricos, donde hasta el último minuto te respetan la estancia, y aquí nos trataron como si fuéramos unas criminales. Entonces, pues fue este señor el que nos escoltó. Mira, justo este señor fue el que nos escoltó. Aquí se cierra la 1, no es cuando quieran. Y como pueden ver, ahí 3 doritos después, ahí les dice el muchacho que se cierra la 1. Pero ¿qué pasó 3 doritos después? Que a partir de que se viralizó este video, causó una gran polémica también, porque por la actitud que tiene ahí, ella
de alguna forma se muestra como bastante prepotente al estar ahí quejándose de esta situación que la corrieron, cuando pues ya también los trabajadores ya estuvieron laborando ahí en ese restaurante durante todo el día, entonces sí tienen un horario en el que ellos ya quieren irse a descansar, de que los trabajadores ya quieren pues ir a ver a sus familias o simplemente descansar, y es un horario tarde, ya era muy tarde en ese momento. Entonces ella no tomó en cuenta todo esto, aparte del horario. Cuando un negocio se pasa de su horario, pues puede ser acreedor a ciertas multas. Tengo entendido que les llegan a poner multas muy, muy elevadas. Entonces sí se muestra un tanto prepotente, pues, y también en la forma en que lo hace. Su excusa era de que habían pagado 25,000 pesos, como que si eso fuera motivo para todo esto. Pues una vez que se viralizó todo este video en todas las redes sociales, pues se le empezó a conocer a esta persona como Lady Polanco por toda esta polémica, y resulta que posteriormente se le identificó ella como Claudia Molinedo, que también fue colaboradora de Ciro Gómez Leiva. Después de todo esto, pues se le empezó a difundir bastante. Trabaja ahí en imagen televisora con Ciro Gómez Leiva. Pues a partir de esto salió a pedir disculpas aquí en este video, como la vemos ya bastante seria, hasta con lentes, ahí la vemos en una actitud ya muy diferente. Ahorita van a checar la actitud, pero ya muy seria. Sobre todo este video y la polémica que se armó, ella comenta que fue algo imprudente de su parte, fue un video muy mal planteado, y reconoce que cometió un error. Vamos a checarlo. Que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente. Les aseguro que esa no soy yo. Y quienes me conocen profesional y personalmente y me han acompañado en estos más de 14 años de trayectoria lo saben. Pero no basta con decirlo. Me toca asumir las consecuencias. Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo durante estos años. También me duele haber afectado la imagen de un medio al que respeto y que por ahora ha decidido apartarme. Y lo entiendo. No me creo superior a nadie. No me creo intocable. Nunca fue... Como ven, amigos y amigas, pues después de este video ya resulta que ya la despidieron de Imagen TV. Salió ahí también en un video de la televisora anunciando que ya no iba a estar trabajando ahí, que yo creo que más adelante también van a utilizar, como siempre, todas estas personas. Tiene una cara bonita y una actitud. Yo pienso que más adelante le van a dar otro trabajo o alguna otra cosa. Pero bueno, platíquenme ustedes qué opinan de toda esta situación, de todas estas ladies, Lady Polanco, Lady Racista. Déjenme sus comentarios, los voy a estar leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan una bonita tarde. Bye.